luego, cuídense. Bueno, y en los siguientes minutos también vamos a hablar de otras cuestiones que no tienen tanto que ver con el mercado puro, sino con lo que está sucediendo en las empresas, las preocupaciones que tienen concretamente los directores financieros, los CFOs. Y es que, bueno, en los últimos días FTI Consulting ha publicado un informe que aborda las principales preocupaciones de los CFOs en la actualidad. Y me imagino que, bueno, por supuesto, ya me aventuro a decir que la inflación es una de ellas y también quizá la crisis financiera. Bueno, vamos a preguntárselo al Managing Director de esta compañía de FTI Consulting, es Eduardo Díaz, me parece que ya nos acompaña. Eduardo, muy buenas tardes, ahora sí. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Quería preguntarte un poco por las principales conclusiones de ese informe que habéis sacado sobre las preocupaciones de los CFOs. ¿Sobre qué se preocupan? ¿Inflación, recesión, quizá, aunque los líderes políticos dicen ahora que no va a haber recesión? ¿O cuáles son las preocupaciones de estos directores financieros? Pues mira, efectivamente, como tú ya anticipabas, una de sus principales preocupaciones, los efectos negativos que están anticipando, están asociados a la inflación, sin lugar a dudas, ¿no? También lo que nos cuentan los CFOs, ¿no?, en este informe que hemos hecho, y en particular en Europa, es como otra gran preocupación, no tanto en Estados Unidos, es la escalada que está habiendo, ¿no?, en términos de conflictos internacionales, ¿no?, que sin lugar a dudas distorsiona, ¿no?, las redes de suministro y distorsiona también la demanda, ¿no? Como no podía ser de otra manera para un CFO, ¿no?, para un director financiero, la subida de los tipos de interés es otro elemento de gran preocupación. Y aunque parece que queda lejos, pues sigue el remanente del COVID, ¿no? Todavía no hemos llegado, ¿no?, a estabilizarnos en muchísimas industrias y sigue siendo una gran preocupación, ¿no?, para los CFOs. Bueno, no sé exactamente en qué periodo de tiempo habéis hecho este informe, Eduardo, pero en el caso de que haya sido muy reciente, y cuando hablo de muy reciente hablo de las últimas semanas, no sé si habéis podido preguntarles también por qué opinan respecto a la crisis financiera que parece que hay, ¿no? Crisis bancaria o pánico bancario, ¿no?, por calificarlo un poquito mejor. ¿Qué opinan? ¿Creen que pueden afectar a sus empresas lo que está pasando con bancos como Credit Suisse o bancos en Estados Unidos? Quizá si la encuesta o ese informe se ha hecho solo aquí en España, pues claro, estemos hablando de un mercado donde no afecta tanto quizá de momento este pánico bancario, ¿no? Pero en definitiva, ¿qué han dicho sobre este tema? Bueno, lo cierto es que el informe se hizo ya hace unas cuantas semanas, con lo cual no hemos podido tener el último pulso, y además fue a nivel global, ¿no?, con lo cual tampoco podemos tener exclusivamente esa visión local, ¿no? Pero sí es cierto que uno de los elementos que entronca bastante, ¿no?, con la pregunta que hacías, es que ya nos hablaban de cuál, entre otras vías, ¿no?, o áreas en las que anticipan impacto en las compañías, está sin lugar a dudas el coste del capital, que por supuesto es una preocupación para los CFOs y donde, bueno, pues como decía, ¿no?, con esa subida de los tipos de interés, la inflación y demás, anticipan que esto va a ser una de las prioridades, ¿no?, el atajar y el trabajar, el abordar ese incremento de costes de capital, además de otros impactos que también anticipan en sus compañías. También en ese informe nos comentáis, por ejemplo, cuáles son las ideas clave de las prioridades que tienen esos directores financieros. ¿Puedes avanzarnos un poquito cuáles son y la explicación un poco de cada una de ellas? Sí, claro que sí. Vamos a ver, lo que nos dicen los CFOs, también de como os decía, ¿no?, que anticipan un incremento de costes de capital, vislumbran o temen, ¿no?, una reducción de la demanda unida a una presión en precios en cuanto a suministros, ¿no? Esto además, pues si tenemos ese incremento en caída de demanda, ¿no?, o posible caída de demanda, junto con ese incremento en términos de suministros, incremento en capital y en costes de capital y incremento también en costes salariales, pues sin lugar a dudas les lleva a preocuparse por la rentabilidad y por la generación de caja. Para ellos, lo que nos dicen los CFOs, ahora mismo es una prioridad proteger el margen, sin lugar a dudas. Y proteger el margen explorando las distintas palancas que pueden existir, desde lo que puede tener que ver con un empuje en ventas a través de, por supuesto, una mejora en precios, un traslado de esa presión que puede haber en costes hacia adelante en la cadena, pero por supuesto también proteger el margen focalizándose en los costes. De hecho, cerca del 30% de los encuestados nos hablaban de que esta era su prioridad ahora mismo. Otra de las prioridades que también nos apuntan de manera recurrente es un incremento de lo que tiene que ver con el conocimiento tanto de su compañía como de lo que puede pasar fuera. Y aquí además lo vemos con dos vertientes. Por un lado, un aspecto quizás más analítico, es decir, es ganar
ganar conocimiento en términos de rentabilidades, en términos de costes, qué está pasando en mi compañía, pero también si queréis, un incremento del conocimiento en términos de anticipación, ser capaces de anticiparnos qué está pasando en la cadena de suministro, qué está pasando en mi mercado, qué están haciendo otros competidores. En definitiva, un conocimiento que nos permita planificar y anticipar y dar respuestas lo antes posible, protegiendo el margen de la compañía. Esto, además, pues en algunos casos implica que es necesario reforzar desde un punto de vista tecnológico los sistemas, ¿no?, que soportan esta analítica. Y por último, quizás el elemento adicional en el que coinciden prácticamente el 60% de los CFOs es que este foco más en el corto plazo para sostener, ¿no?, la rentabilidad de las compañías, hay que hacerlo perdurable en el tiempo y, por tanto, buscan también una mejora operativa a través de las distintas áreas de la compañía y explorando distintas vías, ¿no? Mejoras en procesos, mejoras en automatización, pero en definitiva un cambio en el modelo operativo que haga sostenible esa mejora en la rentabilidad y en la generación de caja de sus compañías. Eduardo Díaz, Managing Director en FTI Consulting. Muchísimas gracias por estar con nosotros y traernos esa información tan valiosa a día de hoy, que son las preocupaciones de los CFOs. Gracias, Eduardo. Gracias a vosotros. Bueno, y nosotros pendientes también de noticias